¿Es esta su presentación? Es la No, segunda, doc, esa. es esta, ¿verdad? Ok. Adelante, por favor. Ok, buenas tardes, compañeros, doctor. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Esa la vimos la vez pasada. Gracias. Sí, gracias. Ok, en cuanto a la función renal, se menciona que esta va a disminuir con la edad. Entonces, también hay una disminución de lo que es la masa renal, pero también el flujo renal, así como de la tasa de filtración glomerular, que incluso se habla que va a disminuir hasta en un 10% por cada década que pase posterior a que se cumplen los 30 años. Si hablamos un poco de lo que es la elasticidad, el tono muscular o incluso la capacidad de la vejiga, igual se van a ver alterados, aunque esta gravedad puede variar. La mayoría de los casos de afección o deterioro renal son de leves a moderados en las personas mayores, generalmente no causan síntomas y generalmente tampoco progresan a lo que es una enfermedad renal. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora sí me escuchan primero que nada. Sí. Ok, bueno, quise poner esta diapositiva en donde se habla de la etiología de la pérdida de peso justamente porque esa va a ser la piedra angular en el desarrollo de enfermedades en nuestros adultos mayores. Algo que tenemos que tener muy claro es que para poder llevar al adulto mayor a un envejecimiento exitoso, tenemos que tener muy en cuenta que su complexión corporal tiene que mantenerse, o sea, tenemos que tomar muy en cuenta que no podemos permitir que la pérdida de peso del adulto mayor sea demasiada y tampoco podemos permitir que el aumento de peso también rebase los límites normales. Como ya mencionó anteriormente el compañero, la pérdida de masa muscular es una de los cambios fisiológicos más importantes que ocurre en el adulto mayor y esta pérdida de masa muscular va a estar acompañada del aumento del tejido adiposo. Entonces, prácticamente tenemos que darle muchísima importancia a estas tres cosas, que es la pérdida de peso involuntaria, porque el paciente no está buscando bajar de peso, el aumento del tejido adiposo y la disminución del tejido muscular. ¿Le puedo pasar a la siguiente, por favor? Ok, algo que también ocurre en nuestros adultos mayores es que hay alteraciones en la percepción sensorial conforme va avanzando la edad. Se habla de que, por ejemplo, para la regulación del apetito y de la ingesta de alimentos, que va a estar muy relacionada con el control del peso del paciente, va a estar regulada por por el sistema de saciedad y de hambre. Y este sistema va a estar regulado también por el sistema nervioso a través de la percepción sensorial. Para que un adulto mayor pueda tener ganas de comer, pueda tener apetito, primeramente va a estar estimulado por medio de la visión. Por eso es que en la diapositiva dice que forma parte de la regulación. Hay tres de nuestros sentidos especiales que son la visión, el olfato y el gusto van a ir muy de la mano cuando vamos a estar hablando de toda la regulación de hambre y saciedad en el adulto mayor. Y lamentablemente, bueno, como parte de los cambios fisiológicos, la visión va a ir deteriorándose.
También el olfato va a ir deteriorándose, van a ser menos sensibles a los olores, que es esto a lo que vamos a llamar presbiosmia, que es la disminución de la capacidad de percibir distintos olores conforme se va avanzando la edad. La pérdida en ancianos jóvenes va a ser variable y la sensación y olfacción va a ser disminuida en todos los adultos mayores. Y como ya mencioné anteriormente, toda la regulación para la ingesta de alimentos va a estar también regulada por el olfato. El adulto mayor primeramente va a ser, bueno, en general todas las personas primeramente somos estimuladas por medio de la visión, después vamos a ser estimuladas por medio del olfato, es decir, por medio de los olores de los alimentos, y ya en última instancia, cuando ya estamos probando los alimentos, vamos a ser estimulados por medio del sentido del gusto a través de las papilas gustativas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al sentido del gusto, también va a formar parte de esta tríada sensorial que va a formar parte de la regulación del apetito. Y va a haber pérdida del gusto. Coloqué estas imágenes de la distribución de las papilas gustativas justamente para que entendiéramos un poco mejor. Hay una continua pérdida de papilas gustativas y aparte de que hay una pérdida de papilas gustativas, también el tiempo que normalmente se tomaría una papila gustativa para regenerarse, porque están en continua regeneración, comienza a alargarse. Cada vez, y esto no únicamente sucede en cuanto a las papilas gustativas, de hecho esto también sucede a nivel del sistema gastrointestinal más inferior. Por ejemplo, los epitelios que conforman el tubo digestivo normalmente van a estar regenerándose. En los adultos mayores también vamos a encontrar que la regeneración también de estos epitelios va a ser más alargada. Va a tardar más en regenerarse, pues va a pasar exactamente lo mismo con las papilas gustativas. Aparte de que las papilas gustativas que mayormente van a empezar a perderse, van a ser las que están encargadas de identificar los sabores salados y dulces, mientras que las papilas encargadas de detectar el ácido y el amargo van a ser las que van a encontrarse en mayor cantidad, y esta es una de las razones por las cuales cuando el adulto mayor está consumiendo diversos alimentos, puede que la comida ya no le sepa como antes, o que nos refiera que la comida ya no es agradable como antes. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta que van a tener un aumento del umbral en sus papilas gustativas. Esto quiere decir que para que sus papilas gustativas puedan ser estimuladas y así el paciente pueda identificar cada uno de los sabores, así como el umami, es necesario que que la cantidad de sabor, por así decirlo, sea mayor. O sea, su umbral está aumentado, es como en un potencial de acción, está aumentado. Entonces puede que para nosotros algo sepa ya muy salados, pero a ellos puede que les sepa apenas lo suficientemente para que pueda considerarse pasable. También hay distorsiones infantasmas, quiere decir esto que la percepción que puedan tener los adultos mayores en cuanto a los sabores puede que esté alterada en comparación de una persona joven o una persona que aún no se encuentra en la tercera o la cuarta edad. La siguiente, por favor. Ahora, el metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. Para poder entender esta parte, es muy importante que conceptualicemos todo lo que interviene en el metabolismo de grasas y de proteínas, específicamente más de grasas. Cuando un adulto mayor comienza a envejecer cada vez más, esta alteración en el metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos va a empezar a ser más notorio. Lo que sucede es que la cantidad de proteínas, es decir, la cantidad de músculo que va a encontrar en su cuerpo, con el tiempo va a ir disminuyendo. La síntesis de proteínas musculares está continuamente disminuyendo, pero así como estas proteínas están disminuyendo, la cantidad de tejido adiposo dentro del cuerpo también está aumentando. O sea que puede que no se note una pérdida de peso considerable, o puede que uno crea que no está sucediendo nada porque el peso puede que no esté variando, pero lo que sucede es que
la cantidad de tejido adiposo es la que está aumentando. Y el aumento de este tejido adiposo va a traer varios cambios fisiológicos que son los que ahorita vamos a ver. El hecho de que aumenten las grasas va a hacer que todo este sistema de hambre y de saciedad, que está regulado principalmente por la leptina y por citocinas, esté alterado. Si recordarán, el tejido adiposo es considerado actualmente también un tejido endocrino, o sea que se encarga también de secretar hormonas y no únicamente se encarga de tener reserva de grasas. Entonces, el tejido adiposo tiene una cantidad bastante considerable, y esto aplica en cualquier tipo de persona, pero tiene cantidades bastante considerables de citocinas, de citocinas de TNF-alfa, también tiene cantidades bastante altas de leptina. La leptina lo que hace es encargarse de que la saciedad pueda ocurrir. Entonces, el hecho de que haya como ven en el diagrama del lado derecho, hay un circulito donde dice FAT+. Esto quiere decir que hay tejido adiposo, o sea, hay una flechita que indica que este aumenta, y si este aumenta, la leptina también va a aumentar. Entonces, en el momento en el que la leptina aumenta, la saciedad del adulto mayor también aumenta, y eso hace que su apetito disminuya. Entonces, si su apetito disminuye, es muy fácil que este adulto mayor deje de consumir proteínas de alta calidad, lo que también va a permitir que se desarrolle una sarcopenia, es decir, que haya una deficiencia de aminoácidos y entonces los niveles de músculo disminuyan. Entonces, después también va a liberar citocinas, como se ven en el lado derecho, en donde dice TNF-alfa, y lo que ya les mencioné anteriormente, que en la boca va a haber una disminución del sentido del gusto, también va a haber una disminución en la olfacción, y también, por ejemplo, esto de la saciedad afecta mayormente a los adultos mayores varones, porque las mujeres están hasta cierto punto protegidas por los estrógenos y por la casi nula actividad de la testosterona. En cambio, hay algunos artículos que hablan de que la presencia de testosterona, la disminución de testosterona, lo que hace es que la leptina aumente. Entonces, si de por sí ya estaban teniendo deficiencia en el apetito, van a tener aún más deficiencia en el apetito, justamente porque la testosterona también va descendiendo conforme se va envejeciendo. También es importante tener muy en cuenta que este tejido adiposo que va a ir aumentando con el tiempo, va a tener una distribución bastante característica. El tejido adiposo se va a encontrar todo este tejido adiposo va a ser más central que periférico, entonces va a estar rodeando más órganos centrales. Por ejemplo, se menciona que muy comúnmente podemos encontrarlo en el corazón, y esa es una de las razones por las cuales los adultos mayores van a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares o enfermedades asociadas con niveles de ácidos grasos altos. También algo bastante importante que tenemos que tomar en cuenta es que la pérdida muscular que ocurre mientras el tejido adiposo está aumentando también va a repercutir en la tasa metabólica basal. Esto quiere decir que la cantidad de energía que el cuerpo de un adulto mayor puede producir va disminuyendo. Esto también está muy relacionada con el hecho de que se disminuye la actividad física conforme se envejece, que realmente los requerimientos comienzan a ser menores. Entonces, la tasa metabólica va a disminuir. Y como ya dije, la cantidad de energía, eso indica que eso se traduce en que la cantidad de energía va a disminuir aproximadamente en un 15%, pero esto tiene una importancia más que nada en pacientes que tengan alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, se mencionaba que esta tasa metabólica basal disminuida tenía una importancia muy grande en pacientes que se encuentran hospitalizados. ¿Esto por qué? Porque cuando un paciente está hospitalizado, su cuerpo está
teniendo cambios y tiene que seguir todo un proceso de recuperación. Pero para que todo ese proceso de recuperación pueda ser exitoso, necesita niveles de energía bastante altos. Entonces, si en el adulto mayor ya de por sí tenemos niveles energéticos disminuidos fisiológicamente, entonces esa es una de las razones por las que también las enfermedades en geriatría son más difíciles de tratar o pueden tener una evolución más crónica, justamente porque la tasa metabólica basal está disminuida. Y de hecho esta tasa metabólica basal aún puede disminuir más y hace más proclives a los adultos mayores a que desarrollen enfermedades asociadas a la pérdida excesiva de peso, específicamente como desnutrición. Los pacientes con desnutrición tienen una tasa metabólica basal aún más alta de la que fisiológicamente tendría cualquier otro adulto mayor. Entonces, siempre que se esté evaluando a un adulto mayor, se tiene que tener muy en cuenta la ingesta de proteínas de alta calidad que se le van a dar y se recomiendan justamente 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Esa es la recomendación mínima de proteínas que el adulto mayor debe de consumir. Y cuando se habla de proteínas de alta calidad, se menciona que tienen que ser proteínas de origen animal. Tienen que ser proteínas principalmente que provengan de carnes rojas o de leche, específicamente. Y también también se recomienda que se vigila muy bien la cantidad de grasa que se está consumiendo y el tipo de grasas que el adulto mayor está consumiendo. Por ejemplo, una de las principales recomendaciones que se hace es que la carne que los adultos mayores consuman no tengan un exceso de grasas adheridas, es decir, como pues el tejido adiposo asociado a toda la carne que normalmente se compra. Y también se recomienda que tengan una ingesta mayor de omega 3 que se encuentra justamente en aceites de origen animal, pero específicamente de pescados, porque este es considerado una grasa bastante benigna en cualquier tipo de población, pero específicamente en ellos es aún más benigna, si tomamos en cuenta todo lo que anteriormente ya estuvimos checando. Y también para tener como una idea de qué tan importante es todo esto, quise colocar esto de que del 2 al 16% de los adultos mayores tienen deficiencia de proteínas y calorías. Lo que ya les decía, si hay una disminución de pérdida muscular, va a haber una deficiencia de energía, porque la mayor cantidad de energía se va a obtener del músculo, y es justamente lo que más pierden por la sarcopenia. La siguiente, por favor. Bueno, lo anterior que vimos era prácticamente sobre el metabolismo de grasas y proteínas, porque como ya les mencioné, pues iban de la mano y ocurren al mismo tiempo. Tienen una relación muy cercana. Ahora, sobre el metabolismo de los carbohidratos, si habrán notado, por ejemplo, en nuestra población de la tercera edad y la cuarta edad, vamos a encontrar mayor incidencia de diabetes tipo 2. Esto está muy relacionado al hecho de que en todo este sistema de regulación de secreción de insulina, de sensibilidad de insulina en el cuerpo también está alterado en los adultos mayores. Sí hay una secreción de insulina, aunque esta comienza a bajar porque comienza a haber un deterioro de las células beta del páncreas. Pero aparte de eso, se le añade que la sensibilidad de los tejidos a la insulina también comienza a disminuir, y esto es considerado uno de los factores que más predisponen a nuestros adultos mayores al desarrollo de diabetes tipo 2. Como ya les mencioné anteriormente, también hay un deterioro del metabolismo, hay envejecimiento, en donde podemos encontrar todo esto de que la reparación de epitelios comienza a ser más retardada, con que los estímulos comienzan a ser menos percibidos, el hecho de que el tejido muscular comienza a disminuir, mientras que el adiposo comienza a aumentar. En cuanto a la nutrición, eso está íntimamente relacionado con el hecho de que
adultos mayores ya no pueden ser estimulados con la comida de la misma manera que cualquier otra persona, como ya les mencioné en cuanto a los sentidos especiales. Y pues también está, aquí se menciona otras variables relacionadas, como es, la carga genética que implica el poder desarrollar enfermedades como hipertensión arterial sistémica. También es muy importante cuánta actividad física realiza el adulto mayor, ya que se ha mencionado que la actividad física puede ayudar muchísimo a mantener un contenido de masa magra, o sea, de proteína, de músculos en el cuerpo, pero la mayoría de adultos mayores no está acostumbrada a realizar actividad física. Incluso nosotras como personas que aún están en etapas más en etapas más jóvenes tampoco estamos tan acostumbrados a realizar muchas veces actividad física. De hecho, estaba revisando y hay artículos en donde menciona que han realizado encuestas a grupos grandes de adultos mayores en donde se les pregunta sobre cuándo fue la última vez que realizaron actividad física, y menciona que incluso hasta el 60%, 80% de ellos menciona que en las últimas 4 semanas aproximadamente no habían realizado ningún tipo de actividad física, más que nada haciendo referencia a ejercicio, porque recuerden que actividad física y ejercicio pues no es lo mismo. Actividad física hace referencia a cualquier tipo de movimiento que realizamos en nuestro día a día, subir escaleras y todo eso, caminar, todo eso puede considerarse actividad física, pero hay adultos mayores que debido a enfermedades como artritis, como osteoporosis y así, tienen muy limitada la cantidad de actividad física que pueden realizar. Y pues la obesidad, que como ya vimos anteriormente, todo este sistema que sincroniza lo que es el hambre y la saciedad va a tener un papel muy importante en el desarrollo de obesidad. Y pues lo que ya les mencionaba, que hay una disminución en la sensibilidad a insulina, también hay disminución de tolerancia a glucosa y se recomienda que la ingesta de carbohidratos simples, de carbohidratos simples sea mínima y que se consuman alimentos con índices glicémicos bajos. La siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva prácticamente también se resume lo que ya anteriormente les estuve explicando sobre el metabolismo de las grasas, en donde la acumulación de la grasa corporal va aumentando. Como ya les mencioné, va a ser más central que periférica, que esto es lo que va a predisponer a enfermedades cardiovasculares. Y también, algo muy importante que se me olvidaba mencionar es que respecto a la carga energética, o sea, a la cantidad de energía que el cuerpo puede producir, esta va a estar muy relacionada con la cantidad de músculo que tenemos, porque el músculo es un tipo de tejido que puede oxidarse muy fácilmente. Tiene la capacidad de oxidarse y producir energía, contrario al tejido adiposo. El tejido adiposo necesita condiciones un poco más agresivas, por así decirlo, más, ¿cómo decirlo? Bueno, para que el tejido adiposo pueda oxidarse se necesitan mucho más cosas, es mucho más difícil, y esa es una de las razones por las que también la cantidad de energía en los adultos mayores está disminuida. Y como anteriormente ya les dije, se recomienda el consumo de omega 3. Y pues del lado derecho igual hay una ejemplificación de la relación que hay en la cantidad de músculo. Si pueden ver en la parte de arriba, se puede ver una cantidad de músculo mayor comparada a la cantidad de tejido adiposo, mientras que en la parte inferior se encuentra una cantidad de músculo, disminuido, mientras que el tejido adiposo está aumentado. Y ya más hacia la derecha, pues ya vienen los efectos metabólicos de cada uno de estos cambios fisiológicos. Igual y más tarde les podemos pasar algunos artículos donde sacamos todo esto, porque sí es
hay información de que igual se nos está pasando y la verdad estaba muy interesante todo. La siguiente, por favor. Otra cosa muy importante y también es uno de los cambios fisiológicos y también esto, en realidad todos los cambios que ocurren en el cuerpo del adulto mayor, uno entre otro van a estar todos muy relacionados. Están todos íntimamente conectados. Por ejemplo, la disminución de contenido total de agua. Este es otro de los cambios. Se menciona que aproximadamente el 17% del contenido de agua en mujeres se ve disminuido que el contenido total de agua disminuye en un 17% en mujeres entre los 30 y 80 años, mientras que en los hombres disminuye en un 11%. ¿Por qué? Esto es porque los hombres tienen la capacidad de tener músculo, de preservar el músculo más que las mujeres, esa es la razón. Y el contenido total de agua depende muchísimo de la cantidad de músculo que contenga un cuerpo, porque el contenido total de agua se calcula de acuerdo a la cantidad de potasio que se encuentra en nuestro cuerpo. Y el lugar en el cual vamos a encontrar mayores cantidades de potasio justamente va a ser en el músculo esquelético. Entonces, esa es una de las razones de por qué la disminución del contenido total de agua. O sea, si el músculo disminuye, evidentemente el contenido de agua que está asociado al potasio que contienen las fibras musculares también va a disminuir. Se menciona que el líquido extracelular, es decir, el que está fuera de nuestras células, normalmente se va a mantener, normalmente no van a haber cambios tan notorios en él, pero en donde más se van a encontrar estos cambios va a ser en el líquido intracelular. Y como se ve en la parte en el diagrama que les puse del lado derecho, si se dan cuenta, podemos notar que antes de los 50 años no hay, más o menos antes de los 30 años en realidad, como ya mencioné, como dice en la diapositiva, antes de los 30 años no se logran ver cambios que podrían preocuparnos, pero ya después de los 50 años y más acentuadamente a los 50 años, podemos notar que comienza a haber un aumento de grasa corporal, empieza a haber una disminución de la densidad de los huesos. Esto también está muy relacionado con la disminución de masa magra, y también va a haber una disminución de músculo. Entonces, como ya les mencioné, el músculo va a ir en declive, la grasa va a ir en aumento, el agua va a ir en declive. Y la densidad ósea también va a ir en declive. Y si relacionamos todo esto, si la masa magra está disminuyendo, si el contenido total de agua está disminuyendo, pero el tejido adiposo está aumentando, la cantidad total de energía va a disminuir también. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver respecto a vitaminas y minerales. Las vitaminas, en el diagrama del lado derecho encontramos las vitaminas que principalmente van a sufrir alteraciones conforme se va envejeciendo. Tenemos la vitamina B, el complejo B específicamente es el más afectado. Recordemos que el ácido fólico también forma parte del complejo B, pero debido a sus características y a sus funciones normalmente es estudiado de forma aparte. La vitamina D esta va a estar más asociada a los cambios que vamos a encontrar a nivel de tejido gastrointestinal y también de riñón. Si recordarán, la vitamina D tiene como parte de su metabolismo va a necesitar varias partes del cuerpo para que se lleve a cabo. Tiene una parte en la cual se lleva a cabo en el riñón, tiene otra que se lleva a cabo en el tejido óseo y también en la piel. De hecho, se menciona que una de las razones por las que también la vitamina D comienza a disminuir es porque los adultos mayores tienden a estar encerrados, a comparación de la demás población, tienden a estar encerrados y eso hace que la cantidad de rayos ultravioletas que llegan a su piel sea menos. Aparte de que también
la disminución de la densidad ósea va a estar alterando su metabolismo. Y como también vimos anteriormente con el compañero, si está alterada la función renal, también va a estar alterada esa parte del metabolismo de la vitamina D. De hecho, la vitamina D es uno de los complementos vitamínicos que se deben de tomar muy en cuenta cuando estamos llevando el seguimiento en un adulto mayor. En cuanto a la vitamina B, el complejo B, está más asociado a los cambios que encontramos a nivel gastrointestinal, porque como ya les mencioné anteriormente, en el sistema gastrointestinal vamos a ver que los epitelios van a estar alterados, aparte de que se van a regenerar más lentamente, la capacidad absortiva de estos también va a estar disminuida. Entonces, la cantidad de vitamina se habla más de B6, porque de B6 y de vitamina B12, se habla más de estos dos, que debido a que la mucosa gástrica comienza a deteriorarse, la absorción de estas vitaminas también va a comenzar a disminuir. En el caso de la vitamina C, esta es porque está asociada igual al hueso y también está asociada al tejido conectivo. El tejido conectivo es muy dependiente de la cantidad de agua que tiene nuestro cuerpo. Entonces, como ya vimos antes, la cantidad de agua está disminuida, entonces indirectamente la vitamina, toda la colágena también va a empezar a disminuir, y si la colágena disminuye, evidentemente la vitamina C también va a disminuir. En cuanto al ácido fólico, lo que ya mencionamos anteriormente, esto tiene que ver más con la regulación que se lleva a través del sistema gastrointestinal, que justamente sus funciones están disminuidas. La vitamina D también es muy importante porque va a estar asociado al metabolismo del calcio. El calcio va a ser uno de los minerales que también en la siguiente diapositiva vamos a ver que están disminuidos o que pueden haber alteraciones. Y algo que también quise añadir en esta diapositiva, si recordaron en la diapositiva anterior o unas anteriores, mencioné que del 2 al 16% de los adultos mayores tienen deficiencias de proteína y calorías. Pero adivinen qué, si ahora añadimos deficiencias de minerales y de vitaminas, la cantidad de adultos mayores que sufren esto aumenta hasta el 35%. Esto quiere decir que en realidad las deficiencias nutricionales de los adultos mayores son bastante amplias y se pasan muchas veces desapercibidas, justamente porque visualmente nosotros creemos que nada está mal, pero no es así. La siguiente, por favor. Doctora, ya estamos sobre el tiempo. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Voy Sí, a doctor. dejar de compartir ya pantalla. Bien, con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Continuamos el día de mañana y solamente me resta desearles que tengan excelente tarde y mejor semana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Gracias, doctora.